Bendiciones con todos. Tema 274. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, la conspiración contra Jesucristo, y utilizamos Mateo capítulo 26, versículo del 1 al 5, que dice lo siguiente. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Con el capítulo 26, el apóstol Mateo abre una nueva sección que nos introducirá a lo que muchos llaman la pasión de Cristo, la cual es el relato de los eventos relacionados con su captura, martirio, muerte en la cruz del Calvario. Ya los discursos públicos habían cesado, ya no habría más milagros ni contiendas con los fariseos. Simplemente nuestro Señor se disponía a prepararse para el momento por el cual había venido a este mundo. Mateo inicia este capítulo poniendo un contraste entre los planes de los enemigos de Jesús para matarlo y los planes divinos para que el Hijo de Dios muriera en la cruz. Obviamente, los planes de los hombres estaban destinados a fracasar, mientras que los planes divinos iban a prevalecer. La misión estaba casi completa. Mateo 26:1 dice: cuando hubo acabado todas estas cosas. Mateo inicia este nuevo capítulo con estas palabras: cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras. Con esto el Evangelio hace un cierre oficial de los acontecimientos que venían ocurriendo y abre la puerta para que se desencadenen los últimos eventos que concluirán con la misión de nuestro Señor Jesucristo. A partir de aquí, nuestro Señor ya no dará más discursos o enseñanzas públicas, ni siquiera volverá a hacer señales o milagros, ya que el tiempo para realizar este había concluido. Hasta el momento, Jesús se había enfocado en llevar paso a paso el plan que con su Padre Celestial habían predeterminado desde antes de la fundación del mundo, desde su nacimiento. Los acontecimientos fueron un fiel cumplimiento de las profecías del Mesías, mesiánicas del Antiguo Testamento. Supo esperar hasta que cumplió los 30 años para iniciar su ministerio. Durante un tiempo de su ministerio vivió meses donde su popularidad creció hasta que su fama se difundió por toda Galilea, Judea y fuera de las fronteras. Sus enseñanzas tales que la gente se maravillaba de la forma como les predicaba, porque enseñaba con autoridad y no como los fariseos. Luego sus milagros fueron señales contundentes de su divinidad y carácter mesiánico, y todo esto provocó muchas personas lo siguieran. Sin embargo, su popularidad no duró para siempre. Con el tiempo, aquellas personas que lo seguían porque solventaba sus necesidades se vieron molestas ante la confrontación que recibían por la palabra de Dios. Sus corazones no arrepentidos los alejaron de él. También sus enemigos crecieron y buscaron la forma de desacreditar su ministerio a través de tenderle trampas, haciéndoles preguntas maliciosas que le podían comprometer. Sin embargo, Jesús los humilló con respuestas que demostraban una vez más su superioridad. Finalmente, nuestro Señor Jesús los confrontó con palabras duras que reflejan su carácter impío e hipócrita. Esto desagradó en gran manera a sus enemigos, y antes de terminar con este momento, le enseñó a sus discípulos lo que vendría en el futuro y las señales antes de su segunda venida, terminando con parábolas que nos enseñan aún más del tema de su segunda venida y del juicio de las naciones. Ahora, todos estos acontecimientos, según algunos, en el lapso de 3 años, pero eso había finalizado y Jesús se disponía para prepararse para cumplir los últimos acontecimientos de su vida.
su martirio y muerte. Así que cuando hubo acabado de decir todas estas cosas que enseñó en el Monte de los Olivos, nuestro Señor se preparó para continuar con el plan divino que había sido determinado desde antes de la fundación del mundo. El plan divino estaba por ser consumado. Nuestro Señor Jesús les afirmó a sus discípulos cuáles iban a ser los últimos acontecimientos relacionados con su misión en la tierra, y dijo: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Ciertamente todo esto acontecería tal y como Dios lo había previsto. No había nada ni nadie que pudiera cambiarlo. Jesús afirmaba que dentro de 2 días se celebraría la Pascua, que era una de las principales festividades donde los judíos conmemoraban su salida de Egipto y que reunía a muchos de ellos en Jerusalén. De hecho, no solo los que habitaban en la tierra de Israel acudían a celebrar la Pascua, sino muchos otros que para esta época peregrinaban de las naciones en donde se encontraban esparcidas a Jerusalén, todo para participar de la fiesta de la Pascua. Esto hacía que para esta época la ciudad de Jerusalén reuniera a miles y miles de personas. Para este momento, según Mateo, faltan 2 días para que se celebre la Pascua, y si Jesús fue capturado el jueves en la noche y muerto el día viernes, significa que para este momento Jesús se encontraba en el día miércoles de su última semana de ministerio. De acuerdo a la voluntad de Dios, Jesús, como el Cordero perfecto, tenía que ser entregado para ser sacrificado por nuestros pecados. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos que el Hijo del Hombre sería entregado para ser crucificado. Aunque la noticia debió haberles sido dura para ellos, todo esto estaba considerado en su plan divino, porque ciertamente moriría crucificado, pero también estaba predestinado a resucitar al tercer día para dar vida eterna a todo aquel que en él crea, y esto nadie lo podía evitar. El complot para matar a Jesucristo. Dice Mateo 26, 3, 4. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejos para prenderle con engaño y matarle. En estos versículos vemos el complot que los líderes religiosos de los judíos planearon contra Jesús. Definitivamente la fricción entre Jesús y estos hombres había llegado a su límite, a tal punto que decidieron que lo mejor era matarlo y terminar así con su ministerio. Estos acontecimientos están narrados también en los otros 2 evangelios sinópticos, en Marcos capítulo 14, versículo del 1 al 2, y Lucas capítulo 22, versículo del 1 al 2. Los sinópticos nos muestran cómo los principales religiosos se reunieron, y Mateo nos especifica que fue en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Caifás era saduceo y era el yerno de Anás, el sumo sacerdote anterior a él. Contrario a la tradición aerónica, era puesto por los romanos y su durabilidad en el puesto dependía tanto de que ayudaba a los romanos a mantener la paz y la estabilidad del pueblo. Cualquiera que no considera con estos hombres pudo pensar que una reunión como esta atraía a hombres piadosos que trataban temas relacionados con la obra de Dios. Pero la verdad es que estos hombres no tenían más que la apariencia piadosa, ya que sus corazones estaban llenos de sentimientos impíos y de homicidio, tanto que confabularon en contra del ungido de Dios. Entre estos estaban los principales sacerdotes, lo cual era una referencia a los saduceos, una secta contraria a los fariseos, pero sus diferencias habían quedado atrás con tal de terminar con el ministerio del Señor Jesucristo. Luego menciona a los escribas, entre los cuales debía haber fariseos, lo cual era la secta mayoritaria de su tiempo. Finalmente menciona a los ancianos del pueblo, los cuales representaban a los principales líderes de Jerusalén. Todos estos acudieron a una convocatoria para planear cómo prender a Jesucristo con engaños y matarlo. Sin embargo, aún no sabían cómo lo harían, pero Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos,
del Señor se le haría la cosa fácil. Plan divino prevalece ante el humano. Dice Mateo 26:5, pero decían no durante la fiesta para que no se haga alboroto en el pueblo. A lo mejor podemos pensar que ambos eventos, la comunicación de Jesús a sus discípulos de su muerte a manos de sus enemigos dentro de 2 días, Mateo 26:1 y 2, y el complot con sus enemigos para matarlo, Mateo 26:3, 4, ocurría simultáneamente. En ambas discusiones había un elemento en común, que Jesús debía morir. Sin embargo, había algo que no estaba bien y que era el tiempo de su muerte. Pero decían no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Estos hombres perversos decían que su muerte no ocurriría durante la fiesta, ya que temían por los alborotos que Roma los castigara duramente. Bueno, al final de la carrera ministerial de nuestro Señor, Jesús estaba por terminar, pero era el final en esta tierra, porque una nueva etapa vendría, ya que con su muerte conquistaría el imperio de la muerte. Estos hombres creían que con su muerte todo acabaría, pero estaban equivocados, porque apenas era el preámbulo para una nueva era de la salvación que trascendería a lo largo de las edades. ¿Qué les parece estas verdades de la palabra de Dios? Han conspirado contra la muerte de Jesucristo, querían matarlo después de la fiesta, pero ya estaba destinado el momento exacto cuando Cristo iba a morir para salvarnos. Creían estos hombres que ya con la muerte todo desaparecería, y no era así. Más bien, con la muerte comenzaría la vida eterna para todos aquellos que le buscan de corazón. Entonces, búsquenle a Jesucristo con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, con toda su mente, para que también usted encuentre la salvación. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Pedimos que la hagas germinar con el poder de tu Espíritu Santo en cada oyente. Te damos gracias por tus bendiciones, por tu misericordia, por tu amor, por todo lo que viene de ti, que es maravilloso, Señor. Te damos gracias por la iglesia que tú formaste, por la familia, Señor, por los amigos, por todas las personas que están escuchando la palabra de Dios. Pedimos que los bendigas. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Y a ustedes que escuchan la palabra de Dios, les deseamos que tengan un día lleno de bendiciones.